Jacobo Grinberg Silverbaum fue un neurofisiólogo, psicólogo y místico mexicano, nacido en 1946. Desde joven, mostró una fascinación por la mente humana, el cerebro y la naturaleza de la conciencia. Graduado en psicología por la UNAM y doctorado en psicofisiología por la Universidad de Nueva York, Grinberg no solo dominaba la ciencia académica, sino que también se sumergió profundamente en la espiritualidad indígena y el misticismo. Su vida estuvo marcada por una búsqueda incesante de lo que él consideraba la realidad última, un nivel de existencia más allá de la percepción ordinaria. Es conocido por sus trabajos sobre la conciencia, sus investigaciones con chamanes mexicanos y en particular por su encuentro con la curandera Bárbara Guerrero, conocida como Pachita, quien transformó su visión del mundo y lo llevó a formular una de las teorías más controversiales dentro del ámbito científico, la teoría sintérgica. Jacobo Grinberg estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde comenzó sus investigaciones sobre la percepción y la conciencia. En 1970, fue becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para realizar estudios de posgrado en Estados Unidos. En la Universidad de Nueva York, obtuvo su doctorado en psicofisiología, especializándose en el estudio de las correlaciones cerebrales de la percepción. Durante su estancia en Israel, trabajó con equipos avanzados de electroencefalografía, EEG, y desarrolló experimentos sobre la percepción sensorial, los estados alterados de conciencia y la meditación. Grinberg no se limitó a los modelos tradicionales de la psicología conductista o cognitiva. Comenzó a interesarse en el yoga, la meditación y la posibilidad de que la mente pudiera influir sobre la materia. A su regreso a México, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC. Desde allí, Grinberg comenzó a combinar ciencia dura con saberes ancestrales, una osadía que lo llevaría tanto a obtener seguidores como detractores en la comunidad académica. Una de las grandes aportaciones de Grinberg fue su teoría sintérgica, una propuesta para explicar la conciencia humana desde una perspectiva unificadora. Esta teoría sostiene que existe un campo fundamental de información que él llamó la latice, rejilla o malla, una matriz energética que forma el sustrato del universo. La teoría sintérgica es un modelo propuesto por Jacobo Grinberg en la década de los 80 y 90 para explicar cómo la conciencia genera la realidad perceptual. Es una teoría interdisciplinaria que une psicología, neurofisiología, física cuántica, filosofía y espiritualidad. Según Grinberg, la realidad no es objetiva ni está ahí afuera por sí sola, sino que es el resultado de una interacción entre el cerebro humano y una estructura energética del espacio. Hay tres elementos fundamentales en la teoría. Campo neuronal. Es el patrón de actividad eléctrica y magnética generado por el cerebro. Este campo no solo representa la actividad neuronal clásica, sino también su resonancia energética. Para Grinberg, este campo tiene la capacidad de modificar el entorno cuántico, estructura del espacio. El latiz es una red energética universal, una especie de tejido invisible que subyace a toda la realidad. Grinberg lo equipara con un campo cuántico, similar al concepto de vacío cuántico en física. Este latiz contiene información en forma no estructurada, que solo se vuelve perceptual cuando un cerebro la organiza a través de su campo neuronal. Es la materia prima de la experiencia. Sintergia, síntesis energética, es el proceso mediante el cual el campo neuronal
modula el látice y organiza la percepción. A mayor grado de sinergia, más coherente, nítida y profunda es la experiencia consciente. Esto significa que la percepción de la realidad varía según el nivel de sinergia de cada individuo. Personas con un cerebro más coherente, meditadores, chamanes, místicos, pueden experimentar dimensiones más amplias o distintas de la realidad. Greenberg postula que lo que percibimos como realidad es una construcción que surge de la modulación del látiz por parte del campo neuronal, la direccionalidad atencional, es decir, hacia dónde apuntamos nuestra conciencia, un procesador central, la conciencia misma, que integra los estímulos y los transforma en experiencia. La percepción es una forma de interferencia entre el campo neuronal y el espacio estructurado. Esto recuerda a teorías de física cuántica, donde el observador afecta el sistema observado. Implicaciones de la teoría. No existe una realidad objetiva. La realidad es una proyección organizada por el cerebro. No hay un mundo externo tal como lo creemos. Hay una matriz energética interpretada por la conciencia. La conciencia no está en el cerebro. El cerebro es un transductor, como una antena o un decodificador. La conciencia es un fenómeno que trasciende el sistema nervioso, pero se manifiesta a través de él. La percepción puede expandirse mediante ciertas prácticas, meditación, ayahuasca, chamanismo, entrenamiento mental. Es posible reconfigurar el campo neuronal y, por lo tanto, acceder a realidades más complejas o profundas. Greenberg intentó validar su teoría mediante EEG, interconectado entre sujetos, experimento de potencial transferido. Se observaban correlaciones en contacto físico. Meditadores sincronizados mostraban patrones cerebrales similares. Estudios de visión extraocular en niños, usando su campo neuronal sin depender del sistema visual. Estas investigaciones buscaban demostrar que la conciencia puede interactuar directamente con el campo energético del espacio, sin necesidad de estímulos sensoriales. Greenberg compara sus hallazgos con enseñanzas de chamanes mexicanos como Pachita y Don Lucio, que accedían a realidades modificadas a voluntad. Meditadores budistas, cuyo entrenamiento generaba estados cerebrales más coherentes. Física cuántica, en el sentido de campos no locales y entrelazamiento. Antes de su trabajo con Pachita, Greenberg ya había estudiado a fondo las tradiciones indígenas mexicanas. A través de viajes, entrevistas y participación directa en rituales, conoció a curanderos huicholes, mazatecos, mayas y nahuas. En estas culturas, el chamán no es un simple curandero, sino un navegante de la conciencia, un intermediario entre el mundo material y el espiritual. A través de plantas sagradas, como el peyote o los hongos, cantos rituales, trance y silencio, los chamanes acceden a realidades no ordinarias para obtener conocimiento, sanar y proteger a la comunidad. Greenberg consideraba que estas culturas poseían un conocimiento profundo del funcionamiento de la conciencia, aunque expresado en términos simbólicos y no científicos. ¿Quién fue Pachita? Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, fue una curandera nacida en Chihuahua y establecida en la Ciudad de México. Se hizo conocida por realizar cirugías psíquicas mientras canalizaba al espíritu del hermano Cuauhtémoc, supuestamente un médico indígena ancestral. Durante estas sesiones, Pachita entraba en un profundo trance, tomaba un cuchillo de monte y realizaba operaciones sin anestesia, en condiciones precarias. Extraía órganos, los sustituía por otros que supuestamente materializaba y luego cosía la piel con hilo negro.
Sorprendentemente, los pacientes mostraban mejoras físicas visibles. Este fenómeno atrajo la atención de investigadores, médicos, artistas y personas desesperadas por sanar. Sin embargo, pocos documentaron con rigor científico lo que allí ocurría. Greenberg llegó a Pachita por recomendación de una fuente cercana, en un momento en que su teoría de la conciencia aún estaba en proceso de formación. Fascinado por la posibilidad de que alguien pudiera manipular la materia desde la mente, Greenberg decidió observarla de cerca. Durante más de un año, asistió regularmente a sus sesiones, documentando cada detalle con minuciosidad. Tomó notas, hizo croquis de las operaciones, grabó sonidos y analizó reacciones fisiológicas de los pacientes. Pero más allá de lo empírico, Greenberg vivió una transformación interna, pues lo que observaba no podía explicarse con los modelos convencionales de neurociencia. Greenberg fue testigo de más de 50 operaciones. En muchas de ellas, observó aparición de órganos materializados que Pachita colocaba en el cuerpo del paciente, cirugías sin sangrado excesivo, pacientes que no sufrían infecciones ni efectos secundarios, curaciones de enfermedades que la medicina convencional había declarado terminales, cambios notables en el estado físico y emocional de los asistentes. Además, observó que durante el trance, Pachita cambiaba de voz, hablaba con otro tono y mostraba una precisión quirúrgica que no tenía en estado ordinario. Para Greenberg, no se trataba de un fraude, sino de un fenómeno real que exigía una explicación desde otro nivel de conciencia. A partir de su experiencia con Pachita, Greenberg elaboró un modelo según el cual el universo está formado por una malla o látiz, un entramado energético fundamental que contiene toda la información posible. La percepción del ser humano emerge de la interacción entre su campo neuronal y esta malla. Los seres humanos comunes solo pueden interpretar una porción limitada de esta malla, lo que da origen a la realidad convencional. Sin embargo, un chamán, un médium o una persona altamente entrenada puede modificar su campo neuronal y con ello modificar la malla misma, accediendo a nuevas realidades o reconfigurando la materia. Greenberg teorizaba que durante sus trances, Pachita lograba modificar su campo neuronal al punto de acoplarse con el hermano Cuauhtémoc, que podría representar un campo de información más vasto. Y a través de esta conexión, su mente se volvía capaz de reorganizar la materia, extrayendo y colocando órganos desde y hacia la malla energética. Esto no implicaba necesariamente que los órganos se materializaban en el sentido físico clásico, sino que eran información condensada que se integraba en el cuerpo del paciente. Greenberg no se limitó a la observación, también realizó mediciones con EEG en sujetos que meditaban o participaban en rituales. Descubrió patrones de sincronización cerebral entre personas que compartían un campo de conciencia, una evidencia empírica de que la mente puede influir sobre otras mentes y el entorno. En experimentos posteriores, Greenberg intentó demostrar la transferencia de información entre cerebros, lo cual apoyaría la idea de que como Pachita es posible comunicar y sanar más allá de los sentidos ordinarios. Observó correlaciones significativas en ondas cerebrales de personas que meditaban a distancia, lo que sugería una forma de conexión no local. Greenberg intentó explicar esto al mundo con fórmulas, libros y experimentos, y aunque muchos aún lo rechazan, su visión sigue viva, desafiando las fronteras de lo posible.